Enigmas y misterio. Magia. Alquimia. Espiritualidad. Mitología y dioses. Bienvenidos a El aprendiz de Salomón. Conquista lo desconocido. Bienvenidos, caminantes de las estrellas. El día de hoy abordaremos un tema asombroso y misterioso: la piedra filosofal. Esa sustancia que puede alargar la vida y convertir el plomo en oro. Exploraremos los secretos ocultos para obtenerla. Y te recuerdo, dale al botón de suscribirte y a la campanita para que crezcamos en este camino de sabiduría y misterio. ¡Comencemos! La piedra filosofal. Un tesoro mítico que desde tiempos inmemoriales ha tejido su encanto en el telar de la alquimia y la magia. A ella se le entrelazan maravillas que desafían los límites de lo posible. La habilidad de transmutar los humildes metales en nobles destellos dorados y conferir la dicha inmortal o extensa longevidad a aquellos bendecidos por su toque. A lo largo de los siglos, la piedra filosofal ha danzado en los ojos de soñadores y buscadores, alimentando la llama de la especulación y el simbolismo en variados recintos culturales y tradiciones. Elevada en la cúspide de la gran obra, la piedra filosofal representa el apogeo sublime del proceso alquímico, aquel sendero en búsqueda de la purificación y perfección, tanto del alquimista como de la materia misma. Entre sus pliegues ancestrales descansa el secreto que convierte el plomo en oro, un alquimista material y espiritual al mismo tiempo. En este crisol de creencia, no solo se yerge un triunfo tangible, sino también un estandarte de la evolución espiritual, un ascenso a la esencia misma de la divinidad. Susurra el viento que solo aquellos tocados por el conocimiento y la pureza, los elegidos del misterio, pueden dar vida a la piedra filosofal o sostenerla en sus manos. Este compendio de maravillas también abraza el elixir de la vida, poción de la eternidad que ofrece a sus elegidos un abrazo a lo inmortal. Narran las leyendas que quienes han bebido de esta fuente han resistido los vendavales del tiempo, explorando la senda prolongada y quizás eterna, desafiando el propio envejecimiento. La piedra filosofal entrelaza su realidad en los tejidos de la alquimia y la magia. Sus descripciones varían como hojas en un bosque ante diferentes miradas. Algunos susurran que es un ente palpable, un mineral o una fusión de elementos, engendrada a través de los arcanos y laberintos alquímicos. Otros, en susurros más íntimos, creen que es metáfora en sí misma, una alegoría de la iluminación interior y la transformación de los propios metales, donde la alquimia se convierte en un camino de ascensión, llevando al individuo a cimas luminosas de conciencia y sabiduría. Si estás disfrutando del video, te invito a suscribirte pulsando el botón correspondiente. Activa el poder de la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y deja tu comentario como un conjuro místico. Tu apoyo nos llenará de energía y nos impulsará a seguir desvelando los secretos más ocultos de la magia. Únete a nuestro círculo de magos y comparte a tus amigos lo desconocido. Algunos pergaminos se han creado por sublimes alquimistas a lo largo de la historia para explicar y ofrecer al caminante que busca la verdad indicios del arte de la creación de tan anhelada maravilla. La alquimia es un texto atribuido a Zósimo de Panópolis, un antiguo alquimista y escritor egipcio que vivió en el siglo III o IV después de Cristo. Aunque Zósimo es considerado uno de los primeros alquimistas conocidos, gran parte de su trabajo se ha perdido a lo largo del tiempo y solo se conservan fragmentos y referencias en otros textos. La alquimia, un relicario escaso en palabras pero vasto en su influencia. Sus palabras, en las hojas de un antiguo grimorio, revelan el baile sutil entre lo espiritual y lo material, como los hilos dorados que entretejen el tapiz de la existencia.
La pluma de Zósimo es el cetro de un mago que emprende un viaje tanto al interior de los misterios del alma como a lo arcano de la materia. En la alquimia, Zósimo discute temas relacionados con la transmutación de los metales, la obtención de la piedra filosofal y las prácticas de purificación espiritual. Los símbolos, los mitos y las filosofías, como estrellas en el firmamento de la sabiduría, se entrelazan en las palabras de Zósimo, formando un lenguaje arcano que solo los iniciados pueden descifrar. Cada referencia es un enigma que revela los secretos de las estrellas y las verdades escondidas en los laberintos de la existencia. El mutus liber, o el libro mudo, es un término que se refiere a un libro alquímico famoso, aunque un tanto enigmático y en ocasiones mitificado. Se trata de una obra ilustrada de alquimia del año 1677. Fue publicada en Francia y es conocida por su contenido simbólico y hermético relacionado con el proceso alquímico para crear la piedra filosofal. Dentro del tomo enigmático se despliegan 15 grabados, cada uno un portal a una etapa ancestral del danzón alquímico. Como miradas a través de las velas de realidad, estos trazos secretos despiertan en los ojos de los observadores la esencia misma del proceso que abraza el cambio y la mutación. A medida que los lectores peregrinan por estas imágenes, los secretos se desenredan como hebras de niebla entre los dedos. La danza comienza con la materia prima, un grano de potencial en el crisol del tiempo, y avanza, como los pasos en la danza de las sombras, hacia la obtención de la mítica piedra filosofal. Esta joya oculta simboliza el cenit de la búsqueda alquímica, la transmutación de la humilde sustancia en la resplandeciente caricia del oro, o bien el anhelo espiritual de la iluminación que se alza como un faro en la vastedad del ser. Los grabados son los guardianes de un secreto antiguo, la cartografía que guía a los iniciados en la senda del oculto. Cada línea traza un sendero, cada figura evoca susurros que hablan en el lenguaje de los elementos. La visión transformadora de la piedra filosofal es un pico de luz en la penumbra, un espejo donde los buscadores ven reflejados sus anhelos y sueños. El Magnus Opus es el hechizo supremo, el conjuro que busca transmutar el ser y el mundo en una sinfonía de transformación. Con una llave maestra, abre las puertas a un reino donde la piedra filosofal se convierte en un suspiro tangible. En las sombras del laboratorio y los recovecos del espíritu, el opus se teje como una melodía antigua, donde los acordes son la transmutación de las sustancias humildes en el fulgor dorado. En los círculos secretos, el Magnus Opus es el camino hacia la iluminación, la senda que conduce al núcleo mismo de la sabiduría. Como una constelación de estrellas, este proceso resplandece con la promesa de la perfección, de lo material y lo espiritual en perfecta armonía. En el camino que traza hacia la creación de la piedra filosofal, en el ritual oculto del Magnus Opus, se fragmenta una sinfonía de etapas secretas. Como capítulos en el libro de lo desconocido, cada fase emerge como una pieza de un rompecabezas ancestral, enredado en los hilos del misterio. Nigredo representa la descomposición y la putrefacción inicial. Es un periodo de oscuridad y caos, en el que la materia prima se descompone y las impurezas son consumidas como hojas secas en una hoguera. Es la noche oscura del alquimista, es el purgatorio del alma, la prueba del desapego y la oscuridad de la materia. Albedo es la fase de purificación y limpieza. La materia se aclara y se purifica a medida que se eliminan las impurezas. Solo queda la esencia pura del espíritu. Es la muerte de la conciencia lunar, el control de los sentimientos, el amor al conocimiento adquirido y la liberación de los apegos. Citrinitas. En esta fase, la materia adquiere un tono amarillo y se considera que ha alcanzado una mayor claridad y luminosidad. Es el nacimiento del sol del conocimiento, el que emerge de las sombras. Es el inicio del autoconocimiento, la muerte de la luz lunar y el nacimiento de la conciencia solar. Es el inicio del conocimiento intuitivo y el camino hacia la divinidad. Rubedo representa la culminación del proceso, donde la materia se transforma en oro.
Esto simboliza la iluminación espiritual y la unión con lo divino, el fuego ardiente del despertar como el fénix que arde como 1000 soles. Es la chispa divina, el dios interior, el Mercurio filosofal. Y más allá de las fases conocidas, existe un reino oculto donde los límites entre lo terrenal y lo celeste se difuminan, un espacio donde la esencia de la alquimia se funde con los misterios del universo. Estas etapas no solo se aplican a la alquimia de los metales, sino también a la transformación espiritual y psicológica que un individuo puede experimentar en su búsqueda de autoconocimiento y evolución personal. En los albores de este tiempo, la búsqueda de la piedra filosofal sigue ondeando como un estandarte mágico que guía a los corazones audaces. Es un reflejo de la llama interna que arde en cada alma, una invitación a explorar las maravillas ocultas detrás del velo de lo común y lo corriente. En esta era de misterio, su eco resuena como una sinfonía ancestral, recordándonos que nuestro propósito trasciende los confines de lo mundano. Hemos llegado el día de hoy al final de nuestro fascinante camino de aprendizaje, donde la magia se descubre lentamente ante nuestros ojos. Si te has sentido cautivado por esta experiencia, te invito a unirte a nuestro canal, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Descubre el poder oculto de la magia y únete a nuestra vibrante comunidad de aprendices. Prepárate para conquistar lo desconocido y desatar tu máximo potencial. Hasta pronto, nos vemos en el próximo encuentro mágico.